Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En 5 minutos damos inicio. Les pedimos paciencia, estamos esperando a que lleguen más personitas. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes, gracias. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar donde Alicia Trejo nos va a hablar de el registro de líneas móviles en México. Estamos muy contentos de estar aquí con Alice. A continuación voy a hablar un poco sobre la trayectoria de Alicia y después haremos la presentación y al final tendremos 15 minutos para que puedan hacer todas las preguntas que tengan a este respecto. Y bueno, nada, sin más, vamos a empezar, ¿vale? Entonces, bueno, bienvenida Alicia, muchas gracias por estar aquí. Alicia es maestra en Derecho por la UNAM, donde recibió la medalla Alfonso Caso al mérito académico y se graduó con mención honorífica.
Cursó el programa de transformación digital del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y cuenta con diplomados en Derecho Digital, Compliance, Protección de Datos Personales y Ciberseguridad, así como estudios en Inteligencia Artificial, Gobernanza de Datos y Evidencia Digital. Ella tiene más de 23 años, discúlpenme, brindando consultoría legal especializada para dar certeza jurídica y de identidad a los procesos y proyectos que buscan un enfoque innovador, con cumplimiento normativo y con el uso de tecnologías de información. Así también ha participado como ponente en foros internacionales de derecho y nuevas tecnologías en Salamanca y Medellín y en eventos nacionales sobre derecho digital. Cuenta con publicaciones sobre el valor probatorio de los documentos electrónicos, hacking biométrico, identidad digital y transhumanismo. Y bueno, afortunadamente es parte del equipo de IQSEC, donde ha fingido como Cyber Legal Advisor y Data Protection Officer, así como vocera en medios, aportando análisis jurídico estratégico en temas de ciberseguridad, regulación tecnológica e identidad digital. Pues bueno, vamos a escuchar a Alicia. Bienvenida. Muchas gracias por la amable presentación. Y bueno, tengan un buen día todos. Es un gusto saludarlos. Reciban un cordial saludo del equipo de especialistas de IQSEC, empresa con más de 18 años de experiencia en temas de ciberseguridad e identidad digital. Primero, agradecer su interés por un tema que no solo impacta a la población mexicana, más de 98.6 millones de personas usuarias de telefonía móvil, sino también impactará a aquellas personas que nos visiten en el próximo Mundial de Fútbol, aquellos extranjeros que por motivos laborales o turísticos a partir del 30 de junio requieran el uso de tarjetas SIM en México. Entonces, si se dan cuenta, es un tema que trasciende de gran impacto tanto para el turismo, para la economía y para las actividades del día a día. Lo que estamos viviendo en México se trata de un cambio que trasciende a actores clave del ecosistema. Por un lado, tenemos al ente regulador, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que como ustedes saben, el pasado 9 de diciembre emitió unos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles y de hecho todavía tiene pendiente establecer lineamientos que deberán observar concesionarios y en su caso autorizados para la colaboración con autoridades de seguridad, procuración y administración de justicia. Por otro lado, tenemos a los proveedores de servicios de telefonía móvil, que tienen la obligación de establecer medidas de seguridad para garantizar integridad, autenticidad, confidencialidad y disponibilidad de la información, así como establecer procesos de validación de identidad para la vinculación de las líneas telefónicas móviles. Un reto importante, ya que tienen una fecha límite para lograr esta encomienda. Adicionalmente, no debemos de perder de vista a las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, entre ellas la Fiscalía General de la República, las agencias del Ministerio Público de las entidades federativas y los jueces, que pueden pedir colaboración de los proveedores de servicios de telefonía para la localización geográfica en tiempo real de las líneas telefónicas e inclusive para registros y trazabilidad de las comunicaciones. Aquí es muy importante que tengamos presente que esto no afecta el principio de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, de las que también estaremos hablando. En este webinar hablaremos de las mejores prácticas para identificar y proteger la identidad detrás de cada línea móvil, temas en los que en IQSEC nos hemos vuelto expertos en diversos casos de éxito. También abordaremos de manera general retos críticos para los proveedores de servicios de telefonía móvil, desde temas de procesos, tecnología, seguridad y obviamente cumplimiento, así como retos y riesgos para la población, uno de ellos el riesgo de suplantación de identidad y temas de protección de datos personales. En resumen, la necesidad de mecanismos claros, seguros y auditables. La finalidad de IQSEC con este evento es aportar claridad y soluciones de cómo convertir un requerimiento regulatorio en una oportunidad para construir una confianza digital de los proveedores de servicios de telefonía móvil hacia la ciudadanía.
También mejorar la seguridad con servicios robustos a través de aliados tecnológicos que podemos apoyar, dar ese acompañamiento para que tanto operadores como autoridades puedan lograr el cumplimiento en los tiempos establecidos en el marco normativo. Dicho esto, les voy a proyectar nuevamente la presentación que tenemos preparada para ustedes. Y ahí se ve. Perfecto. Pues bueno, como ya les decía, hay actores clave. Primero recordemos que el 16 de julio del año pasado se publicó la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y precisamente lo que estamos viviendo en este momento deriva de esta ley. En ella se estipuló, se estableció el registro de las líneas telefónicas móviles vinculadas a una identidad. Es decir, que los proveedores de servicios de telefonía ya no podrán activar o mantener activas líneas telefónicas sin identificación oficial. ¿Y por qué es esto relevante? Bueno, es un tema para quitar el anonimato, pero tenemos que tener presente ciertos datos. El 84.36% de las líneas telefónicas móviles son de la modalidad prepago. ¿Qué significa esto? Que no están vinculadas a estos registros previos que ya han hecho proveedores de servicios de telefonía. Y obviamente esto ha dado pauta a temas pues, de extorsiones, mensajes donde hay suplantación de identidad de ciertos proveedores de servicios financieros o de otros servicios, inclusive de instituciones públicas, para obtener de manera ilícita datos personales o información que puede poner en riesgo el patrimonio de las personas. Y precisamente con este supuesto legal se pretende reducir estos casos de extorsión y estos ilícitos que han impactado a la población. Sin embargo, también es importante tener presente que esta reforma también va a ayudar a las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia a poder solicitar el apoyo y colaboración de los proveedores de servicios de telefonía para realizar sus investigaciones. Estas investigaciones de temas de delincuencia organizada, de ilícitos, que precisamente requieren la geolocalización de las líneas telefónicas o metadatos. Entonces, por eso es bien importante el tema de la vinculación. Pero aquí entramos a otra pregunta. Veámoslo desde el lado del usuario. ¿Qué pasaría si alguien suplanta nuestra identidad para registrar una línea telefónica? Entonces, el impacto es grande, porque ya estamos hablando de consecuencias legales, de investigaciones en procesos judiciales, en carpetas de investigación vinculadas a delitos. Por eso es muy importante la labor que van a realizar los proveedores de servicios de telefonía móvil para hacer la vinculación de las líneas telefónicas. Entonces, si se dan cuenta, este primer apartado de activación es un apartado que tiene una trascendencia en la esfera jurídica de toda la población muy relevante. Por eso ahorita vamos a hablar también de esos mecanismos que se sugiere implementar a estos proveedores y del impacto que puede tener el no hacerlos. Ahorita vamos a hablar de una serie de sanciones porque hay sanciones administrativas, penales, en el ámbito de incumplimientos de protección de datos personales. Entonces tenemos que ver el ecosistema en 360 grados. También por parte de estos proveedores, pues hay una obligación de bloquear de manera inmediata los equipos que sean robados. Si alguien sufrió el robo o también el extravío de su teléfono, pues tendrá que reportarlo precisamente a la concesionaria o a la comercializadora correspondiente para que evitemos algún riesgo de que sea vinculado esa línea telefónica con la comisión de algún ilícito. Este tema también implica que va a haber pues una obligación de reportarse entre estos proveedores estas líneas telefónicas, estas listas de teléfonos que han sido bloqueados. Si nos vamos al tema de investigación, administración, procuración de justicia, pues aquí entra otro pilar fundamental de esta reforma, que es el manejo de los metadatos. Ya dijimos, bueno, vinculamos la identidad. Ahora, vinculamos la identidad y ¿qué queremos hacer con ello? Bueno, los proveedores de servicios de telefonía móvil van a tener la obligación de conservar metadatos respecto de ese tráfico de esas líneas telefónicas. ¿Quién llamó? ¿A quién llamó? ¿Cuándo? La duración,
tipo de mensaje, si fue de voz, si se retransmitió a otra línea telefónica. Bien importante, esto no significa que se va a invadir la comunicación, que va a haber alguna interferencia de la comunicación que estamos teniendo. Esta está protegida, sigue protegida y tiene este principio de inviolabilidad, salvo hay supuestos que marca la Constitución para que se pueda requerir esa información. Pero de entrada eso no lo va a dar el proveedor de servicios. Entonces, mantendrá estos datos y tendrá que responder de manera inmediata, es decir, en tiempo real, y dice la ley, serán en 24 horas. Es bien importante que inclusive el proveedor de servicios tendrá también que establecer un registro para tener 24 meses, o sea, ya no solo 12 meses, un año, sino 24 meses toda la información para cuando la requiera la autoridad. Bueno, si ya pasó un año, ahora te la voy a requerir y me la puedes dar en 48 horas. Entonces, hay una serie de reglas que establece la legislación precisamente para facilitar esa labor de investigación. Sin embargo, no debemos perder de vista que la confidencialidad va a ser la regla. Toda la información que se transmita va a ser confidencial. Y son reglas muy importantes porque desde el momento que se estén construyendo, diseñando, implementando y operando estas plataformas de gestión y de consulta de líneas telefónicas, los proveedores de servicios tienen que seguir reglas de seguridad para mantener confidencialidad, inalterabilidad, autenticidad, disponibilidad de la información. Y nos vamos al otro lado. Bueno, en la colaboración de justicia, ¿qué va a pasar? Bueno, es un reto también importante para los proveedores de servicios, porque también se tendrán que establecer mecanismos tecnológicos para que la información sea requerida por los entes competentes, por la autoridad que realmente puede pedir la información. Y es otro reto que tendrá que abordarse por los proveedores de servicios de telefonía. No solo es identificar a las personas con una identidad fiable, de la que vamos a hablar, donde no haya riesgo de suplantación de identidad. No solo es mantener los metadatos, conservar esta información, sino también es proporcionar esta información conforme a los lineamientos que en su momento emita la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, escuchando la opinión de las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia para que se pueda dar este flujo y este intercambio de información. ¿Qué información? Recordemos, localización geográfica en tiempo real de las líneas telefónicas y tiene que ser bajo un enfoque de ciberseguridad, una protección donde tendrá que haber un responsable en estas concesionarias, precisamente 24 días, 24 horas de los 7 días de la semana para poder proporcionar esta información. Inclusive el marco normativo da reglas para que se establezca un responsable, se dé esta información a las instancias correspondientes de qué será el responsable para mantener esta información. Pero no debemos perder de vista que también ahí se pueden abrir riesgos, riesgos de que alguien quiera interceptar información, de que la información no se mande de manera confidencial. Entonces también se tienen que establecer mecanismos de ciberseguridad. Y el tema, obviamente, de protección de datos personales, que es un tema que nos preocupa a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque pues, puede tener repercusiones, un tema posterior a una suplantación de identidad, el tema de que pueda ser alguien vinculado hacia la comisión de un ilícito, y esto es donde también entran medidas de seguridad de carácter administrativo, físico, tecnológico, que tienen que implementar los proveedores de servicios de telefonía. Dicho esto, no solo es el tema de implementar, que es una obligación legal, sino de que no hacerlo y no hacerlo esto de manera correcta también tiene implicaciones pues monetarias o de sanciones penales. Y aquí sí me gustaría compartirles, por ejemplo, en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, se establece que habrá multas que se impondrán por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que va en un porcentaje del monto de los ingresos a los concesionarios si se van incumpliendo ciertas obligaciones. Por ejemplo, se habla del 0.01% hasta el 3% de los ingresos del concesionario si hay violaciones a la ley de la materia o a los lineamientos. Y va subiendo, ya va haciendo supuestos más precisos, del 1.1% hasta 4% de los ingresos del concesionario
si no cumple las obligaciones de colaboración con la justicia. Entonces, imagínense, 4% de los ingresos de un concesionario de servicios de telefonía móvil. Es un monto muy grande, ¿no? Entonces, el punto aquí es que tienen que establecer todos estos mecanismos precisamente para prever un riesgo o prevenir un riesgo económico. Y podemos llegar a del 2,01% hasta el 6% de los ingresos del concesionario si no se establecen medidas necesarias para garantizar confidencialidad, privacidad de las comunicaciones de los usuarios. Y es donde entra el principio de inviolabilidad de las comunicaciones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comunicaciones privadas serán inviolables. Sin embargo, puede haber mandamiento judicial, en donde el Ministerio Público puede requerir esta orden para poder intervenir comunicaciones en temas de delincuencia organizada y ciertos ilícitos, pero solo con causa justificada. Entonces, dicho esto, es que con este antecedente de julio del año pasado, el 9 de diciembre, se publicaron los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, que ya hacen o materializan de manera más puntual todo esto que les estoy platicando de este ecosistema en la materia de telecomunicaciones. Y en estos lineamientos, pues se habla de obligaciones para las comercializadoras, para los proveedores de servicios de telefonía, se habla de temas de la portabilidad numérica, recordemos que tenemos ese derecho de hacer la portabilidad de nuestra línea telefónica. Se habla del tema de activar y mantener activo el servicio únicamente de aquellas líneas asociadas a personas que han sido identificadas conforme a los lineamientos y nos va dando reglas. A cómo se tendrá que identificar la persona, si es persona física, si es persona moral, si es persona extranjera. Entonces, es ahorita, desde el 9 de enero, que estamos en la población mexicana, pues realmente iniciando con esta labor. Y aquí es muy importante tener presente porque muchos nos preguntan, bueno, ¿en qué momento registramos? Bueno, no es conveniente esperarse al último día. ¿Por qué? Porque el 30 de junio lo que va a suceder es que aquellas personas que no hayan vinculado su línea telefónica a su identidad conforme se marca en los procedimientos, en los lineamientos correspondientes, pues tendrán una línea inactiva. Nada más se podrá utilizar para llamadas de emergencia. Entonces, pues esto puede tener un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque si hay personas que dependen de estas líneas telefónicas para cuestiones de su trabajo, para transacciones bancarias, operaciones financieras, pues imagínense el impacto que puede ver inclusive a la economía. Entonces tampoco podemos decir no, no se registren, porque empezaría a crear un efecto en ciertos sectores o nichos de la economía mexicana. Ahora sí, también es importante. Pues mucha gente lo que quiere ver es que por parte de los proveedores y las comercializadoras estén implementados mecanismos de ciberseguridad robustos que realmente brinden esa confianza digital de que sus datos no serán vulnerados. Y es parte de que empresas como IQSec nos dedicamos a hacer precisamente para establecer esos controles que eviten esas fugas de información a través de los análisis de riesgos correspondientes para que se puedan prevenir esas situaciones y tomar acciones preventivas y en caso de que algo suceda se pueda actuar de la manera que pueda haber el menor impacto posible hacia la ciudadanía, hacia los proveedores correspondientes. ¿Qué exige el marco normativo? Bueno, el marco normativo, ya les decía, pues no solo nos impacta a la sociedad mexicana, y va a impactar a aquellas personas extranjeras que visiten nuestro país y que compren alguna, pues, o quieran adquirir alguna línea telefónica, pues para estar en comunicación en territorio mexicano. Personas físicas tendrán que presentar una identificación oficial con CURP, como puede ser la credencial para votar, pasaporte o documento nacional de identificación. Y aquí es bien interesante no perder de vista. Recordemos que a nivel nacional hay una estrategia precisamente para vincular la CURP a lo que es este documento nacional de identificación. Se están haciendo labores para trabajar con la CURP biométrica
y precisamente se va también vinculando a otros temas que es para la identificación de personas desconocidas o desaparecidas. Y si se van dando cuenta, todo se va relacionando. Ajá. Bueno, la CUR va a ser un documento, una identificación oficial. La ley para eliminar trámites burocráticos nos habla que instituciones públicas y privadas deberán requerir el uso de la CUR para sus trámites correspondientes. Y entonces vamos viendo que a nivel nacional se está creando una estrategia para pues usar esta CUR como esta clave única de acceso, de identificación que nos permita dar trazabilidad a todo lo que está sucediendo. En el caso de personas morales es bien interesante porque las personas morales no van a poder hacer el registro de las líneas telefónicas de manera remota. Tendrán que acudir de manera presencial, ya que tienen que llevar los documentos que acrediten su legal existencia. Ahí lo que dice la ley y dicen los lineamientos es que tendrá que haber un RFC, será validado ante el SAT, tendrá que llevar la identificación al representante legal y obviamente el poder donde acredite sus facultades. Y para personas extranjeras, pues se pide pasaporte o CURP temporal para extranjeros. En este sentido, el marco normativo dice, bueno, se puede hacer vía remota para personas físicas y entra otro reto interesante. ¿Qué mecanismos implementarán los proveedores de servicios de telefonía para hacer el registro de manera remota? Porque también deben ser mecanismos seguros y cumplir con los requisitos o los principios de minimización que nos establece el marco normativo. Recabar solo los datos que están permitidos, no resguardar datos biométricos, no resguardar fotos, no resguardar copia de las identificaciones, y son otros retos a los que se enfrentan los proveedores de servicios de telefonía móvil. En este sentido, el impacto, pues que están cuestionando algunos operadores móviles virtuales es, bueno, ¿cuánto me va a costar? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿No? Yo no tengo el poder económico de una concesionaria. Y para eso hay soluciones tecnológicas que precisamente permiten aprovechar estas carreteras digitales, llamémosle así, donde ya hay componentes tecnológicos desarrollados inclusive por empresas mexicanas. Nosotros, por ejemplo, en el caso de IQSEC tenemos componentes tecnológicos avalados por estándares internacionales que precisamente en los esquemas que están construidos o en las arquitecturas que están diseñadas permiten reducir costos a los proveedores y precisamente garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, lo que se tiene que hacer es buscar las alternativas precisamente para ver cómo sí se logra cumplir en el tiempo. Porque si a este momento todo lo hiciéramos de manera presencial, difícilmente se lograría cubrir el total de usuarios de líneas telefónicas antes del 30 de junio del presente año. Les comentaba, en el marco normativo se habla de plataformas de consulta, plataforma de gestión y de la validación de identidad. La plataforma de consulta tendrá que ponerse a disposición de la población a partir del 7 de febrero. Ahí es donde los titulares y usuarios podrán consultar las líneas telefónicas móviles que tengan vinculadas, aparecerán los últimos dígitos de la línea telefónica y pues será recomendable pues en un inicio pues estar monitoreando que no haya una línea telefónica adicional vinculada a nosotros. ¿Por qué? Porque si el proveedor de servicios de telefonía únicamente vincula una línea telefónica con la CUR y una prueba de vida donde no se están validando biométricos, en bases de datos nacionales, es importante tener presente que puede haber un riesgo de suplantación de identidad. Y lo voy a explicar de esta manera. En el sistema bancario mexicano, en ciertos niveles de cuenta, nivel de cuenta 3 y 4, se pide una validación de identidad con biométricos en bases de datos nacionales. En este caso, en el servicio de verificación de la credencial para votar del INE, con pruebas de vida que cumplen estándares internacionales. Es decir, no es cualquier prueba de vida donde llegue una fotografía de alta resolución o un video o un gemelo, no me pueden suplantar la identidad. Entonces me piden ciertas características, que se protejan los datos personales, que se verifiquen los elementos de seguridad de las identificaciones, precisamente para evitar riesgos de suplantación de identidad. Y en el sistema bancario se hizo por temas de prevención de lavado de dinero y evitar actividades de financiamiento al terrorismo.
Eso llamémosle una identidad digital robusta. Pero si esa identidad digital la lleváramos a un plano donde, ay, nada más voy a verificar la CUR en RENAP, sí es, ajá, dato confirmado. Ah, y ahora haré una prueba de vida, pero no valido que esa prueba de vida corresponda a una identificación que no sea alterada, que no sea apócrifa, o no valido que los biométricos correspondan a en una base de datos a la persona que dice ser X o Y persona, pues entonces voy a tener un riesgo. Y son retos a los que se van a enfrentar los proveedores de servicios de telefonía, que inclusive tienen impactos en temas de datos personales y que pueden también incurrir en temas de sanciones, que ahorita vamos a ver. El tema de la plataforma de gestión, pues es lo que estamos viviendo al día a día. Aquí hay que tener mucho cuidado de que la población seguramente va a recibir mensajes a sus celulares, tener cuidado de que realmente sean mensajes de sus proveedores de servicios de telefonía, porque también habrá grupos que quieran aprovechar toda esta situación para cometer ilícitos, para recabar información, que después, pues, precisamente sea utilizada para suplantar identidad. Entonces, ahora tenemos que ser muy cuidadosos como sociedad de nuestros datos personales. Y los temas de validación de identidad, pues precisamente el marco normativo nos habla de este proceso automatizado donde se van a verificar la identificación, consultar fuentes de confianza, se inicia con la CUR y ya será cada proveedor que podrá establecer estos mecanismos para adelantarse a riesgos que existen con uso de inteligencia artificial, entre otros. ¿Qué hay en temas de protección de datos personales? Bueno, es bien importante que los proveedores, en caso de sufrir alguna vulneración de datos, den aviso de forma inmediata tanto a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como a la Secretaría Anticorrupción, Buen Gobierno y al titular y usuarios de los datos. Estos son en cumplimiento de marcos normativos en materia de protección de datos personales, pero en realidad tienen que establecer medidas para que esto no suceda. Obviamente esto implica temas desde tener un sistema de gestión de seguridad de la información, establecer controles para reducir lo que es el riesgo inherente, ese que forma parte intrínseca de sus bases de datos, de los protocolos que se hayan implementado, reducirlos para que realmente se evite esa vulneración, no se concreten esas amenazas y podamos evitar un daño hacia la población. Y aquí es bien importante tener presente, hay sanciones económicas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Estas sanciones pueden ir desde un apercibimiento, dependiendo del tipo de incumplimiento que se esté dando. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero puede llegar hasta sanciones de 37.5 millones de pesos. Y no estamos hablando de que se establece una sanción y ya con eso se paga y ya no va a haber ningún riesgo económico. No, al contrario, si no se subsanan esas deficiencias en materia de protección de datos personales, el proveedor de servicios de tecnología puede ser objeto de estas sanciones. Si se dan cuenta, pues hay temas penales para los proveedores de servicios de telefonía si no cumplen. Hay temas administrativos, de sanciones administrativas como esta que les comento, como las que ya les comenté de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Y en temas penales, creo que ese no se los he comentado, inclusive el Código Penal Federal establece sanciones privativas de la libertad de 3 a 8 años de prisión si no se coopera con las autoridades en la geolocalización de las líneas telefónicas o si se retrasa sin causa la colaboración precisamente en estos temas de justicia, ¿no? De investigación y de justicia. Entonces, es bien importante por eso que los proveedores tengan presente que tienen que establecer los mecanismos y controles adecuados, ¿no? Aquí, por ejemplo, doy un ejemplo de estas sanciones que les comentaba hace un momento. Es bien importante como usuarios leer el aviso de privacidad, pero para los proveedores es importante que tengan las políticas de protección de datos personales y los controles precisamente para garantizar esta protección de los mismos. En temas de prueba de vida, se habla de una prueba de vida de manera general en el marco normativo. Es muy importante que tengan presente los proveedores de servicios de telefonía móvil que hay diferentes pruebas de vida. Algunas pruebas de vida cumplen con la ISO 30107, que esta evita pruebas de penetración de ataque. ¿Qué significa?
pues que no haya una suplantación de identidad por máscaras, por fotografías de alta resolución, por deepfakes, o sea, a través de inteligencia artificial. Entonces, garantiza que realmente a través de elementos tecnológicos y de uso también de inteligencia artificial, pues pueda haber un riesgo de suplantación. Y hay un laboratorio que precisamente realiza estas pruebas. Hay otras pruebas que cumplen con el NIST, que es el Instituto de Tecnologías, Instituto Nacional de Tecnologías de los Estados Unidos, que es un referente a nivel internacional en temas tecnológicos. Y entonces también es bien importante, bueno, ¿qué prueba de vida utilizo? ¿Qué componente utilizo? Y sobre todo, no solo qué componentes utilizo o qué tecnologías, sino cómo las implemento. Y aquí entra una parte medular. Los concesionarios o las comercializadoras de servicios de telefonía pueden tener sus equipos de ciberseguridad, sus equipos de seguridad de la información, pero siempre es bien importante allegarse de ese conocimiento y de esa experiencia de las empresas que están en el medio, empresas de ciberseguridad, identidad digital, de firma electrónica, porque somos estas empresas las que podemos brindarles esa expertise de lo que ya hemos vivido con otros clientes, de casos de éxito que ya hemos tenido para reducirles la brecha, para reducirles el costo y para reducirles errores. La implementación correcta es clave en este tipo de soluciones. Ahora, ¿qué tipo de controles se pueden implementar? Yo no les puedo decir, ay, con este control se soluciona todo, pero es bien importante cumplir con la minimización del uso de los datos conforme los marcan los lineamientos, almacenar únicamente lo que piden los lineamientos, que nosotros como ciudadanos veamos, bueno, no me tiene que capturar los biométricos, no me tiene que pedir las huellas digitales, no me tiene que pedir, no sé, un reconocimiento facial, nosotros como ciudadanos, y los proveedores que no hagan eso si realmente no forma parte de su procedimiento. No, primero, no deben almacenar datos biométricos, pero si deciden validar datos biométricos en bases de datos oficiales, pues nada más resguardar la respuesta que le dé esa base de datos oficial. Como sucede en el INE da una respuesta que viene firmada electrónicamente con lo que se denomina un sello de tiempo y eso forma parte de la evidencia digital. También estos proveedores deben tener controles de seguridad operativa. Estos controles pueden ser desde políticas, controles administrativos, controles tecnológicos, que precisamente reduzcan el riesgo. Pero para llegar a ese punto, primero tiene que haber un análisis de riesgo. Primero tiene que haber un análisis de cuáles son los activos que conforman estas plataformas. También definir cómo van a operar estas plataformas. En el caso de los operadores móviles virtuales, pues si van a implementar una propia, si van a utilizar una proporcionada por los concesionarios. Eso entonces también son temas de negocio que impactan en el tipo de inversión que van a tener que realizar. Temas de cifrado robusto en tránsito y en reposo. Aquí es medular la participación de expertos en criptografía. Ajá. No solo es el tema de tener VPNs o controles de ciberseguridad, sino que realmente la comunicación se asegura, que la reciba quien la debe recibir, que la abra quien la debe de abrir, entre otros controles donde que acceda a la información nada más la persona que está autorizada para acceder a esa información. Accesos privilegiados, se pueden hacer desde políticas para controlar los accesos. Ahorita está muy en boga el tema de lo que es el enfoque cero trust, esa cero confianza, precisamente para saber, bueno, ya está en mi red interna. Ajá, pero no por eso presupongo que la persona tiene privilegios para acceder a estas bases de datos. Entonces, manejar este tipo de principios que son prácticas internacionales, las mejores prácticas internacionales que realmente pues han dado los mejores resultados. Registros y auditoría con integridad, hacer bitácoras, alertar. Aquí entran temas muy interesantes, por ejemplo, en el caso de IQSec, hemos evolucionado lo que es el SOC, este centro de monitoreo de incidentes, lo hemos evolucionado hacia lo que es un CROC, en donde utilizamos inteligencia artificial precisamente para analizar todos esos incidentes y poder reaccionar de mejor manera en base a prioridades. Desarrollamos una metodología precisamente para poder evolucionar el SOC y poder atender a sectores críticos de mejor manera.
Y temas de seguridad de las plataformas, respuesta a incidentes, obligación de notificaciones, oye, sí, es decir, hay infinidad de controles de acuerdo al marco de referencia que se quiere implementar, pero lo importante es comenzarlos a aplicar e ir evolucionando, ir robusteciendo estos controles para disminuir los riesgos. ¿Qué errores comunes permiten esas brechas de seguridad? Bueno, desde el tema de la identidad, ¿no? Por ahí ya hay noticias de que se están vendiendo chips vinculados a identidades, entonces la gente está preocupada. Entonces, esta labor de los proveedores de establecer mecanismos robustos con la mejor tecnología para la verificación de la identidad, que no sea una verificación de identidad débil, donde me puedan suplantar. Entonces, evitar que se estén utilizando documentos apócrifos, hacer la prueba de vida en esa validación remota, cumplir con estándares internacionales, tener controles anti-deepfake. Recordemos que la inteligencia artificial ha hecho que evolucionen todas las soluciones tecnológicas y que ya alguien pueda ser suplantado con un video. Entonces, todo eso que estamos viviendo al día a día es algo que tiene que tener presente el proveedor de servicios de telefonía móvil. Canales vulnerables, o sea, establecer controles para evitar inclusive accesos indebidos dentro de su propio personal. En materia de ciberseguridad, no debemos olvidar que el eslabón más débil es el ser humano. Controles de acceso deficientes, sin múltiple factor de autenticación. No solo se trata de usar contraseñas o contraseñas robustas, sino también hacer vinculaciones, hacer uso de datos biométricos para los accesos a bases de datos, establecer privilegios, hacer monitoreo si una persona está entrando a las bases de datos dentro de un horario que está restringido, que no es normal, en una zona que no es normal. Esos monitoreos también son muy importantes. Tercero, sin gobernanza, sin verificación de cláusulas ni monitoreo continuo. Si yo, proveedor de servicios de telefonía móvil, tengo un proveedor a su vez de la nube o de otro servicio, de la prueba de vida o de validación de identificaciones, pues establecer los controles desde el contrato, ajá, desde el contrato, pero también los controles tecnológicos para que, si no, la brecha puede venir de un proveedor que estoy contratando. Entonces tenemos que cuidar también todo eso, esa visión de 360 grados. Y la falta de monitoreo también puede abrir brechas de seguridad. Es importante establecer controles, pero estar haciendo pues un monitoreo de los mismos para detectar cualquier incidente. A nivel población, ¿qué es recomendable? Leer y comprender el aviso de privacidad. Los concesionarios, las comercializadoras tienen la obligación de poner su aviso de privacidad a disposición de la población. Tenemos que leerlos, acostumbrarnos a ver, bueno, qué me van a pedir, para qué finalidades me lo van a pedir y si se está cumpliendo. En primera instancia, en nosotros corresponde hacer cumplir nuestros derechos de protección de datos personales y los proveedores establecer los mecanismos para que se dé ese cumplimiento. Nosotros no debemos proporcionar datos personales por llamadas telefónicas. Recordemos que se da mucho el tema de llamadas telefónicas y puede ser un ejercicio de ingeniería social para recabar datos para después hacer un daño tanto a una persona física como a una persona moral. Entonces, seamos cuidadosos y reservados con nuestros datos personales, verificar a quién se los vamos a dar y para qué se los vamos a dar, protegerlos y resguardarlos, reportar de inmediato el robo, el extravío de nuestro celular, si es que ya lo registramos, pues evitar que pueda ser vinculado a hechos ilícitos. Ajá. Detectar si una línea telefónica no está registrada nuestro nombre y no está reconocida. A lo mejor empezar con ese monitoreo en la plataforma de consulta a partir del 7 de febrero, pues también para evitar que vaya a aparecer algún registro en nuestro nombre, en lo que los proveedores de servicio establecen mecanismos más robustos para esa vinculación de identidades. Ejercer los derechos ARCO si es necesario. Si tenemos que acceder a nuestros datos, rectificarlos, cancelarnos, oponernos e iniciar procedimiento de protección de datos personales. Detectamos que hay una vulneración de nuestros datos, avisar a la autoridad correspondiente, que es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que inicie el procedimiento de protección de datos personales y si es oportuno, establezca o es conducente, establezca la sanción correspondiente. Fechas clave, pues recordemos que ya entró en vigor todo este ecosistema el 9 de enero, 7 de febrero, ya estará a disposición de todos la plataforma de consulta de cada uno de los proveedores.
Y recordemos que el 30 de junio, si no registramos nuestras líneas telefónicas móviles, estas serán suspendidas. En realidad les estamos compartiendo de manera muy general un panorama de lo que se está viviendo tanto para autoridades como para los proveedores u operadores de estos servicios, como para los ciudadanos, pero lo importante es que empecemos a concientizarnos más de la importancia y trascendencia de este tema y de qué rol o qué papel jugamos cada uno de nosotros. No sé si quieran hacer alguna pregunta y si quieran abrir los micrófonos. Eh, Hola a todos. La sesión de preguntas y respuestas se llevará a cabo a través del chat. Entonces, para aquellas personas que tengan preguntas, este es el momento de enviarlas. Vamos a empezar con una pregunta de Oscar Chombo que dice, ¿qué debe pasar con aquellos dispositivos telefónicos que asigna una empresa a un empleado? El dueño del número es la empresa. ¿Cómo se maneja estos escenarios? Ah, qué interesante pregunta. Personas físicas, vamos a poder registrar hasta 10 líneas telefónicas móviles. Personas morales pueden registrar N cantidad, no hay límite. Ajá. Y la línea telefónica va a estar vinculada hacia la persona moral. ¿Qué es lo que va a suceder? El representante legal de esa persona moral tendrá que ir a realizar el trámite en los centros de atención correspondientes de las líneas que van a corresponder a esa empresa. Entonces, la respuesta es no, no va a estar vinculada a ti como persona física, sino a la empresa. Muy bien, sigamos. Verónica Corona pregunta, ¿qué tan probable es que se vendan chips ya registrados y listos para usarse en redes sociales? ¿Y qué implicaciones de seguridad y fraude representa este fenómeno para usuarios y operadores móviles? Bueno, esto depende de los controles de verificación de identidad que establezca cada uno de los proveedores de servicios de telefonía móvil. Si estos controles no son robustos, que era el ejemplo que les daba, nada más vamos a validar la curva de Alicia Trejo. Ajá, vamos a tomarle una prueba de vida. Vamos a compararlo con una identificación, pero resulta que la identificación es apócrifa, ¿no? Y que una persona dijo que era Alicia Trejo y le tomaron la fotografía. Es decir, si los controles no son robustos, sí puede haber un riesgo de suplantación de identidad. ¿Qué impacto tiene? Pues primero, para los proveedores en tema de protección de datos personales, estarían vinculando una identidad, o sea, datos personales a una identidad que no corresponde. Entonces puede por ahí haber un tema en temas de protección de datos personales por no dar un correcto tratamiento de nuestros datos. Son mis datos personales para vincular a una identidad que no corresponde. Y para nosotros como personas físicas, pues el tema es que pudiéramos ser vinculados hacia una investigación, una carpeta de investigación de la comisión de un ilícito, porque recordemos que todo esto surge precisamente para temas de, pues, coadyuvar con el tema de procuración de justicia o administración de justicia. Entonces, para nosotros, por eso yo les decía, que tenemos que cuidar nuestros datos personales, que tenemos que haber aviso de privacidad, que en su momento monitoreemos la plataforma de consulta de las líneas telefónicas, pero también de nuestra parte está, si detectamos algún incumplimiento, poder ejercer las acciones legales correspondientes. Si vemos que hay una suplantación, pues denunciar ante la autoridad penal de esa suplantación y tomar las acciones correspondientes también de protección de datos personales. Muy bien, gracias, Alice. Seguimos. Lucía Villarreal pregunta, para la parte de la violación de la exposición de datos por vulneración de la plataforma del proveedor, ¿cómo ejercer el derecho de la privacidad de mis datos? Si hay una vulneración de la plataforma, el proveedor tendría que notificarte, pero supongamos que no te notifica que hay una omisión y tú te enteras que hubo una vulneración de tu dato, se puede iniciar un procedimiento de protección de datos personales ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Ajá. Inclusive puedes ejercer un derecho a arco frente al proveedor tecnológico. Entonces puedes ejercer el derecho a arco o puedes ejercer tu derecho de protección de datos personales porque no se tomaron los controles correspondientes. A lo que quiero llegar es que están protegidos tus derechos, pero la autoridad puede iniciar procedimientos de oficio, pero también los puede iniciar a instancia de parte. Muchas gracias. Juan Carlos Villarreal pregunta, ¿toda la responsabilidad de seguridad le queda a los operadores? ¿Cuánta inversión se requiere para eso? Y agrega,
La superficie de ataque aumenta muchísimo con los 160 millones de registros y todo el uso que le va a dar la autoridad. ¿Cómo garantizamos la certeza jurídica para los ciudadanos? Bien interesante lo que dices de la superficie de ataque y de la inversión. Bueno, sí, efectivamente, hay una gran responsabilidad de los operadores de implementar los mecanismos de control para garantizar la protección de los datos personales, para garantizar la verificación de la identidad de manera correcta. Y obviamente, pues implica una inversión, pero no lo veamos como costo, veámoslo como inversión. Porque bueno, es cumplimiento de un mandato legal. Esta inversión dependerá si se hacen desarrollos propios o inclusive si se aprovechan plataformas. Por ejemplo, en el caso de IQSEC tenemos plataformas de servicios de validación de identidad con servicios en la nube, certificados bajo estándares internacionales de temas de la nube y de protección de datos personales, que precisamente ayudan a nuestros clientes a reducir costos. Entonces, en tema de costos, en una decisión de negocio se tienen que valorar varias opciones, ¿no? Si se hace un desarrollo tiempo y se logra en tiempo, o sea, de aquí a lo que se debe de cumplir con el 100% del registro, o si se requiere de allegarse del auxilio, del acompañamiento de terceros que ya tienen estos desarrollos, que ya tienen estas plataformas y que inclusive pueden tener esquemas de negocio que pueden reducir esos costos. Y comentabas lo de la superficie de ataque, muy interesante. Pues entre más plataformas haya, plataformas de gestión, plataformas de consulta, pues sí, puede haber una mayor superficie de ataque. Entonces aquí el reto será tratar de homologar todas esas plataformas, porque obviamente no todos los proveedores van a establecer los mismos controles, pero tampoco estamos hablando de la misma cantidad de gestión de datos. No es lo mismo la gestión, la cantidad de gestión de datos de un concesionario, de los principales a nivel nacional, que de una comercializadora, ¿no? O de estos operadores móviles virtuales que precisamente pues no tienen esa infraestructura de telecomunicaciones propia, aprovechan a través de convenios la de los concesionarios, pero pues, no obstante, el impacto para ellos reputacional y económico pues no desaparece. Entonces es bien importante que se haga el análisis de riesgos de acuerdo a los activos que manejan, de acuerdo al diseño de sus plataformas, para que se puedan establecer esos controles de manera oportuna y no hagan inversiones de manera inapropiada. No se trata de comprar tecnología per se por ser la más novedosa. Se trata de diseñar e implementar soluciones acordes a cada actor, acordes a cada necesidad. Muchas gracias. Diana Payán pregunta, ¿cómo es el caso de la vinculación de dispositivos en menores de edad? Y en el caso de robo de dispositivos, ¿se reporta a la operadora o a la autoridad? ¿Cómo queda constancia del momento en que un usuario se queda sin acceso a su línea? Bueno, en el caso de los menores de edad, recordemos, hay dos figuras en los lineamientos que vinculan las líneas telefónicas a una identidad. Uno es el titular de la línea y otro es el usuario. Como padres de familia, nosotros podemos ser el titular de la línea y el usuario puede ser el menor de edad, pero ahí dependerá mucho del mecanismo implementado por cada proveedor. No es que haya un mecanismo de que forzosamente tiene que ser el del menor de edad de esta manera. Entonces, bien importante que el titular de la línea, que puede tener hasta 10 líneas, pueda señalar que va a haber un usuario. Y si ya tiene el mecanismo implementado el operador, pues que se vincule también al usuario, que en este caso sería el menor de edad. El menor de edad no podría acudir ahorita directamente porque este es un tema de cuestiones jurídicas, o sea, no puede actuar salvo que actúe a través de su representante legal, padre, madre, tutor, para vincular una línea telefónica. Entonces, sí tenemos que vincularlo a una identificación oficial de una persona mayor de edad, pero él vendría siendo un usuario. Y en el tema de robo de dispositivos móviles, al marco normativo, pues se hace el reporte al operador
también se puede hacer el reporte ante la autoridad correspondiente, por ejemplo, la agencia del Ministerio Público, a veces se hacen reportes ante los juzgados cívicos, dependiendo si fue extravío, por ejemplo, si fue robo con violencia, pues obviamente es denuncia ante la agencia del Ministerio Público, sobre todo porque ahora el celular va a estar vinculado a la identidad, pero lo que tienen que hacer de manera inmediata, hablar al operador para que se pueda suspender esa línea telefónica, se pueda bloquear esa línea telefónica. Muchas gracias. Jessica Sansón pregunta, se dice que hay algunos servicios como Holafly para los que ya no se requiere realizar el registro del teléfono celular. ¿Qué implicaciones tiene el uso de estos servicios? Bueno, de entrada, conforme el marco normativo, todas las líneas telefónicas a partir, bueno, en este periodo de transición, ¿no? 9 de enero al 29 de junio, vamos a hacer el registro. Llegamos al 30 de junio de 2026, ninguna línea telefónica que no esté vinculada a una identidad va a poder permanecer activa. Entonces, al día de hoy, ¿van a seguir habiendo chips que se puedan comprar sin vincularse a identidad? Sí, pero el 30 de junio de 2026 ya no va a poder existir ese supuesto. ¿Por qué? Porque ya está prohibido a través del marco normativo. Muchas gracias. Elara pregunta, ¿los eSIM se deben registrar también? Los eSIMs se tendrían que registrar, por si tiene una línea telefónica vinculada, porque o sea, como línea telefónica, toda tiene que estar vinculada a una identidad, pero sí se tendrían que. Muchas gracias. Irving Martel pregunta, ¿habrá lineamientos que los proveedores deben cumplir en cuanto a la plataforma de consulta? Nosotros como titulares, entre paréntesis, personas físicas, en dicha plataforma podremos dar seguimiento a ciertas actividades, por ejemplo, reposición de línea telefónica por robo. A ver, la plataforma de consulta, hagan de cuenta que es un registro para verificar qué línea telefónica está en mi nombre y puedo acceder a través de la CURP. Pero no voy a ver el número completo. Dicen los lineamientos que nada más voy a ver un par de dígitos, se me indica la cantidad, ahorita no recuerdo de manera precisa. Si el proveedor decide que a través de ahí se puedan hacer reportes, bueno, tendrá que establecer los mecanismos para verificar la identidad de quien está haciendo el reporte. Como a lo mejor ahorita lo hacemos vía telefónica, que hacen una serie de preguntas para verificar qué es el titular de la línea, pues tendrá que definirlo el operador. Pero a lo que quiero llegar, per se, la plataforma de consulta no, en esencia no es para hacer los reportes por robo o extravío. Si el operador quiere implementar una plataforma vinculada para hacer lo mismo y facilitar esta interacción con sus usuarios, lo va a poder hacer, sí va a poder establecer mecanismos, pero tendrá que cumplir con los lineamientos para pues verificar que realmente está haciendo el reporte del titular de la línea. Muchas gracias. Vamos por una penúltima pregunta. Gabriela Rosas pregunta, ¿qué tan frecuente es la suplantación de autoridades regulatorias en llamadas telefónicas y cómo pueden los usuarios identificar y evitar fraudes que buscan obtener datos personales o pagos bajo amenazas falsas? Sí se puede dar suplantación a través de líneas telefónicas de autoridades, de instituciones financieras. Creo que muchos de nosotros ya lo hemos vivido. Pero ¿cómo se puede evitar? Primero, si te están llamando, no dar datos. Ujú. Consultar la línea oficial, consultar la página oficial de la dependencia. E inclusive cuando entramos a esas páginas, también tener cuidado de que estemos entrando a la página oficial porque también ha habido suplantaciones de identidad de algunos entes, privados, por ejemplo, donde les cambian una letra y la gente piensa o lee que es lo mismo y no es lo mismo el nombre de dominio, esa URL. Entonces aquí la labor es ser cuidadosos, ¿no? No proporcionar, me hablan y no proporcionar datos por un tema de urgencia, porque a veces juegan con la parte emocional o psicológica, ¿no? Como un tema de urgencia en el tema de la iniciativa privada con el tema de las promociones o las ofertas. Entonces, no ser reservados con nuestra información y si la autoridad lo requiere, entonces voy a buscar el número oficial, no el que me den, el número oficial. Tenemos muchos mecanismos para buscar información de las páginas oficiales y ver si realmente se está dando un requerimiento de información. Generalmente una autoridad no va a llamar para pedir información, ese es de entrada, entonces ese es el primer supuesto. Entonces nada más hay que ver qué supuestos estamos manejando, pero sobre todo manejar también este principio, cero confianza, ¿no? Cero confianza y verificar canales oficiales. Muchas gracias. Ya para terminar, vamos con la pregunta de Marisela Ochoa, que dice, ¿cuáles son las recomendaciones que le harías a las personas morales que deben registrar múltiples líneas?
una especie de ABC de lo que deben hacer para estos registros. Bueno, primero preparar la documentación que acredita su legal existencia. Estamos hablando del acta constitutiva o de la reforma de estatutos sociales. Puede haber una reforma de la denominación, es decir, lo último, lo vigente que acredite la denominación de esa persona. Ya teniendo esta documentación, preparar el poder del representante legal. Recordemos que el representante legal puede ser un miembro del Consejo de Administración con facultades, por ejemplo, en este caso, facultades de administración, o un administrador único, o inclusive puede ser un apoderado. Entonces, preparamos ese segundo documento, el poder o el documento donde vengan las facultades. La constancia de situación fiscal con el RFC de la persona, la identificación oficial del representante legal, y todos estos documentos se tendrán que presentar en los canales establecidos por los operadores, donde tengamos las líneas telefónicas para hacer el registro de todas esas líneas que ya tengamos en un registro. Obviamente, las empresas tendrán que llevar un control de esos registros y sus propias políticas en caso de que un trabajador extravíe o le roben el número telefónico, pues tener un control para que les avisen de manera inmediata y poder ejercer las acciones correspondientes para que la línea pues pueda ser reportada. Alicia, vamos por una pregunta más porque tenemos muchísimas, entonces muchas gracias a todos por seguir aquí. Diana Payán pregunta, ¿qué servicios puntuales tiene IQSEC para los proveedores de servicio que tienen que cumplir esta normativa y en cuanto a tiempo, en cuánto tiempo los ponen en marcha? ¿Qué necesitan del proveedor en cuanto a infraestructura u orden de datos para poder empezar este tipo de proyectos? Bueno, de manera general te puedo decir, servicios, somos una empresa con 18 años de experiencia en el mercado de identidad digital, ciberseguridad y consultoría estratégica. Entonces, en este sentido, tenemos casos de éxito tanto con el Consejo de la Judicatura Federal, que fue para el tema de la FIREL durante la pandemia, la infraestructura central en el INE, que es la que se utiliza para que todos verifiquemos nuestra identidad cuando vamos a aperturar una cuenta bancaria de manera remota, cuando hacemos una operación y que nos piden el dedito o algún reconocimiento facial. Esa infraestructura central fue desarrollada por IQSEC. Entonces, yo te puedo decir que dentro de los servicios es una oferta de servicios tanto de identidad digital, de ciberseguridad, de acuerdo a las necesidades de cada cliente. ¿En cuánto tiempo lo podemos implementar? Pues para eso necesitamos hacer un levantamiento con cada uno de las personas interesadas o de los prospectos para ver sus necesidades, establecer una hoja de ruta y hacer la mejor recomendación de acuerdo a lo que se tenga que atacar de primera manera. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y por sus preguntas. Nosotros nos pondremos en contacto con ustedes porque entendemos que hay muchísimas dudas y hay muchas inquietudes acerca de este tema. Entonces, mantendremos abiertos los canales de comunicación oficiales de IQSEC. Y pues nada, gracias por conectarse y por estar pendientes de este tema que nos concierne a todos. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Bye.